conseguido. Pero la guerra civil y los años de conflicto de la Guerra Fría se cobraron un terrible precio en muertes y destrucción. En la década de los 70, Afganistán se convirtió en el centro de la rivalidad entre superpotencias. Situado junto al petróleo del Golfo Pérsico y los puertos del Océano Índico, limitaba al oeste con Irán y con Pakistán al sur y al este. Al norte compartía frontera con los musulmanes de las repúblicas soviéticas de Asia Central. Para Moscú era vital contar con la amistad de Afganistán. Kabul, Afganistán, abril de 1978. Gracias a un golpe militar, un régimen de izquierda se instala en el poder. Las cámaras soviéticas lo retratan como si de una revolución popular romántica se tratara. Se organizó a toda la muchedumbre para celebrar el cambio de poder. Nur Mohammad Taraki, nuevo dirigente de Afganistán, se dirigió a la Unión Soviética buscando su ayuda. Moscú envió cientos de consejeros soviéticos para promover el socialismo. La gran mayoría del pueblo afgano carecía de un empleo. Afganistán era un país agrícola. Pensamos que lo mejor era introducir reformas agrarias y concederles tierras a quienes no tenían. Esto les permitiría trabajar en sus propios terrenos y su nivel de vida. El régimen de izquierdas comenzó a reformar Afganistán por decreto. Despojó a los terratenientes de sus terrenos y se los entregó a los campesinos que los trabajaban. Animaron a las mujeres a dejar de llevar velos y las incluyeron en clases de alfabetización junto a los hombres. En el medio rural, las reformas se veían como una amenaza para las antiguas costumbres y para la autoridad de los sacerdotes islámicos, los mulás. Los comunistas trataban de cambiar de Dios. Querían destruir las tradiciones islámicas para librar al país de la pobreza y hacer que todos fuéramos iguales. Esto va contra la ley del Islam. Dios ha decidido quién es rico y quién pobre. Y los comunistas no pueden cambiarlo. Eso es inimaginable. Con el fin de contrarrestar los esfuerzos comunistas para difundir su nueva doctrina, quienes se oponían a las reformas incendiaron escuelas y universidades. Miles de afganos huyeron a Pakistán para evitar el caos revolucionario. La resistencia crecía en todo el país. Brezhnev y el Politburó trataron de razonar con Kabul. No entendíamos cómo iban a poder erigir el socialismo en tan solo 5 años. Les dijimos, no podéis hacer eso. Nosotros llevamos 60 años levantando el socialismo y aún no hemos terminado. Pero pensaron que éramos nosotros los que se equivocaban. La ingenuidad manaba de cada uno de sus orificios, estaba en cada una de sus palabras. En el vecino Irán, multitud de habitantes respondieron al llamamiento de la resistencia afgana para llevar a cabo una yihad, o guerra santa, contra los impíos comunistas. Otros países islámicos se hicieron eco del grito de guerra. En Washington, el consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski estaba convencido de que el régimen izquierdista que gobernaba en Afganistán era una amenaza de vital importancia. And that will deal first then with Afghanistan and the regional implications.
Brzezinski le comunicó al presidente Carter que Moscú podría utilizar la crisis afgana para desplazarse hacia el sur y apoderarse del petróleo del Golfo Pérsico. Brzezinski temía por la estabilidad de la región y sus miedos adquirieron consistencia cuando las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en Teherán finalizaron con el derrocamiento del Shah de Irán. Con la caída del Shah, los Estados Unidos perdieron a su aliado más importante en la región. Nos enfrentábamos a la posibilidad de que, de un modo u otro, no pasaría mucho tiempo antes de que, en la costa norte del Pérsico, nos encontráramos a un Irán hostil, o incluso a los soviéticos. Los grupos islámicos que luchaban contra los comunistas recibieron ayuda en secreto de los Estados Unidos por primera vez en julio de 1979. El presidente Carter comenzó enviándoles equipamiento de comunicaciones. Los rebeldes se denominaban a sí mismos Mujahideen, soldados de Dios. Eran en su mayoría campesinos organizados por los mulás de los pueblos y por los terratenientes. Muchas de sus armas habían sido sustraídas al régimen comunista. Los reclutas para la yihad procedentes de los campos de refugiados de Pakistán caminaron durante días a través de las montañas para unirse a la lucha. Los mujahideen se encontraron frente a un ejército afgano motorizado y entrenado por los soviéticos. Las películas soviéticas mostraban una fuerza de lucha altamente motivada. Pero lo cierto es que todos los meses desertaban miles de soldados. Kabul le suplicó a Moscú que enviara tropas soviéticas. En el Kremlin, los dirigentes soviéticos se reunieron en repetidas ocasiones para discutir sobre la crisis afgana. Cuando la turba masacró a los consejeros soviéticos y a sus familias, la petición de Kabul de recibir tropas soviéticas alcanzó una posición prioritaria en la agenda. Los afganos querían que introdujéramos un contingente limitado de tropas soviéticas para salvaguardar las bases militares. Ellos solos no podían con los mujahideen. En un primer momento se habló de un batallón, luego de una brigada. Ellos seguían insistiendo y para que les enviáramos tropas soviéticas, pero nosotros nos negamos una y otra vez. El presidente Taraki tenía un primer ministro aparentemente leal, Hafizullah Amin. Amin era el hombre fuerte del régimen. A pesar del descontento reinante, estaba decidido a seguir adelante con las reformas. Amin puso en marcha una campaña de terror. Ordenó detener a sus oponentes y los asesinó. Le dije a Amin que sus políticas eran demasiado duras y que terminarían volviendo a la población musulmana contra él, como sucedió con las reformas agrarias que no tuvieron en cuenta las tradiciones afganas. Pero él solía replicarme, ¿acaso Stalin hizo la revolución con guante blanco? El presidente afgano Taraki voló a Moscú para discutir con el líder soviético Brezhnev cómo frenar los excesos de Amin. Decidieron destituirle esperando que el gobierno de Kabul fuera capaz de hacerse con el apoyo del pueblo, ralentizando las reformas y acabando con el terror. Pero los planes secretos de Moscú se filtraron. Cuando el presidente Taraki regresó a Kabul, fue detenido y ejecutado por orden de Amin. Amin era consciente de que los soviéticos querían deshacerse de él. Por este motivo comenzó a buscar vínculos más ventajosos con Occidente. El KGB incluso llegó a imaginar que Amin podría ser un agente de la CIA. Andropov, director del KGB, se mostró muy preocupado ante los flirteos de Amin con los estadounidenses. Andropov pensaba que si no enviábamos tropas rusas, aduciría que Moscú no había cumplido con sus obligaciones.
Entonces se volvería hacia los Estados Unidos en busca de ayuda, y ellos enviarían sus propios contingentes a ese país. En Moscú, las opiniones se mostraban cada vez más favorables a utilizar una invasión para destituir a Amin. En el pasado, la acción militar soviética para derrocar a líderes extranjeros conflictivos había funcionado en Hungría y Checoslovaquia. En Europa, la carrera de armas nucleares era cada vez más vertiginosa. La OTAN quería contrarrestar los misiles móviles de la Unión Soviética. El 12 de diciembre de 1979, Occidente anunció el despliegue de cientos de misiles de crucero como respuesta. Entonces Moscú pensó que no tenía nada que perder en la escena internacional si intervenía en Afganistán con sus tropas. Esa misma noche, el Politburó celebró una reunión de emergencia. Nuestra mayor preocupación era la seguridad de las fronteras del sur de la Unión Soviética. También temíamos que el fundamentalismo islámico se extendiera desde Irán por todo Afganistán. Dije que a nuestro ejército le resultaría muy difícil llevar a cabo la intervención militar en Afganistán y que no necesariamente sería un éxito. Solo hay que considerar las condiciones que se dan en este país, su geografía, su historia y en especial la naturaleza independiente de los afganos. También llegamos a la conclusión de que, si no íbamos a Afganistán, otros países lo harían en nuestro lugar. La intervención de dichos estados podría desestabilizar la situación en la frontera entre la Unión Soviética y Afganistán, y también en toda la región. El Politburó tomó su funesta decisión. El 25 de diciembre de 1979, decenas de miles de hombres atravesaron la frontera lentamente, subidos en tanques y camiones. Moscú confiaba en que completar su misión solo les llevaría unas semanas. El antiguo Palacio Real, situado a las afueras de Kabul, era la residencia preferida del primer ministro Amin. Fuerzas especiales del KGB irrumpieron en el edificio. Amin trató de esconderse, pero fue abatido por los disparos. Moscú sustituyó a Amin por un dirigente más dócil, Babrak Karmal. Desde que comenzara la Guerra Fría, la Unión Soviética jamás había invadido un país que se encontrara fuera de las fronteras del Pasovia. Ahora las fuerzas rusas estaban cruzando la línea. The implications of the Soviet invasion of Afghanistan could pose a most serious threat to the peace since the Second World War. The vast majority of nations on earth have condemned this latest Soviet attempt to extend its colonial domination of others. Tuve que poner una serie de restricciones a la Unión Soviética. Una de ellas consistió en elaborar un comunicado público en el que se decía que si los soviéticos invadían Pakistán o Irán, además de Afganistán, lo consideraría una amenaza personal para la seguridad de los Estados Unidos de América y que, por lo tanto, emprendería cualquier acción que deseara o que considerara apropiada para responderles. También les hice saber que no quedaba excluida una reacción nuclear. There can be no question of any country other than the Soviet Union having interfered in Afghanistan's internal affairs. En las Naciones Unidas se condenó ampliamente la invasión. El presidente Carter bloqueó los envíos de cereales a la Unión Soviética, decretó un boicot contra los Juegos Olímpicos de Moscú y aumentó la inversión destinada a las armas de los Estados Unidos. El proceso de détente o distensión se había acabado. El consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Brzezinski, se desplazó hasta Pakistán para